Buenas tardes, y una vez que despiertes estarás despierto eternamente. Esta es una de las frases mías favoritas de una obra que tiene mucha conexión con lo que ha sido el devenir de mi vida, una vida dedicada siempre a estar con un espíritu inquieto y un espíritu de emprendimiento y de reemprendimiento. La obra Así hablaba Zaratustra versa sobre el viaje y las enseñanzas de un profeta que quiere compartir su conocimiento, su sabiduría, su visión con la humanidad. Y dentro de esto hace hincapié en la necesidad de crear nuestros propios valores, de tener identidad propia, de huir de los esquemas de una sociedad que nos suponen una carga pesada a veces, y nos insta a descubrir y desarrollar un potencial de crecimiento y transformación. Esta para mí es la base sobre la que versa y que sostiene todo un recorrido de 10.000 millas de mis más de 35 años como emprendedor. Las 10.000 millas del emprendedor, que yo subtitulo como el espíritu del emprendimiento, el corazón que nunca se para. Pues nada, si me acompañáis hoy, vamos a hacer un recorrido ligero, con poco texto, con imágenes inspiracionales, sobre aquellas cuestiones que acontecen más bien al ser humano. Vamos a abordar el principio, el origen, el núcleo del sentimiento y del sentir del emprendimiento. Vamos a abordar la proyección colectiva de un emprendimiento cuando hablamos de sociedad, cuánto necesita la sociedad un emprendimiento. Vamos a abordar aquella persona que se convierte en un emprendedor y aborda la faceta de líder. Vamos a ver qué es esto de ser líder. Y vamos a ver también cómo la primera empresa de un emprendedor es uno mismo, es sí mismo, es cuidar la persona y desarrollar la persona, ¿no? Para que vaya en consecuencia luego con sus actos, ¿no? Vamos a ver qué es esto del emprendimiento, ¿no? Emprender, la sociedad siempre ha estado en un proceso continuo de emprendimiento. El ser humano, desde que tiene uso de razón, desde que tiene inteligencia, está intentando continuamente hacer las cosas, las mismas cosas, de mejor manera, de manera más rápida, de manera más eficaz, ¿no? Y al mismo tiempo descubriendo nuevos modelos de utilidad, ¿no? Esta ha sido una constante a lo largo de todos los siglos, ¿no? Se evoluciona por estrés productivo frente a un ecosistema, es decir, frente a una cuestión que nos pone por delante el ecosistema, el emprendedor o el emprendimiento lo que supone es una ruptura de reglas, ¿no? Y una evolución, una manera distinta, insisto, de hacer las cosas, ¿no? Esto, en definitiva, se llama progreso. ¿Qué significa emprender? Bueno, pues a lo largo de nuestra vida, en el capítulo más estrictamente personal, una persona está continuamente, una vez que ha emprendido un camino, se ve abocado muchas veces a reemprender, ¿no? A reemprender. Tanto en la faceta más puramente personal y privada, de todos nuestros órdenes familiares, sentimentales, afectivos, como en lo que tiene que ver con todo el ecosistema profesional en el que nos desarrollamos, ¿no? Y hoy en día a nadie le sorprende ya que se diga que las carreras ya en una compañía como Fujitsu durante 30 años se han acabado. Y no solamente ya por cómo es este ecosistema ahora mismo de trabajo, ¿no? Pues cómo se comporta la sociedad al respecto, sino que además, si analizáis un poco el comportamiento de las nuevas generaciones, léase la Z, que ha supuesto ya una ruptura absoluta con todo lo establecido, es que aunque dispusieran de esa posibilidad, no lo quieren, no lo quieren. ¿Cuánto necesita la sociedad el emprendimiento, ¿no? Pues como antes veíamos, sin emprendimiento no hay progreso, no hay evolución. Entonces, la palabra emprendimiento, me vais a perdonar una pequeña visión un poco ácida, una crítica que intentaré que sea constructiva siempre, respecto a cómo estamos manejando el emprendimiento, de similar manera que ocurre con la sostenibilidad. Parece que en el momento que lo convertimos en un modismo, en una obligación, en algo que nos puntúa, que nos hace quedar bien, le quitamos el verdadero valor. Entonces, muchas veces las iniciativas, los recursos, la proyección, los fondos, las subvenciones,
parece que están más orientadas a decir, no, 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 yo estoy alineado con la sostenibilidad, no, no, yo estoy alineado con el emprendimiento, pero a mí no me vale nada que los gobiernos, o sea, sí me vale que los gobiernos pongan a disposición de la sociedad fondos y una serie de recursos, pero me llama mucho la atención que, al igual que me pasa un poco con la sostenibilidad, que sí tienen más programas de concienciación, estos brillan por su ausencia en el mundo del emprendimiento. De manera que tenemos ayuntamientos, tenemos a la Comunidad Europea dando toneladas de dinero para afrontar un emprendimiento para una sociedad que ahora mismo está relativamente vaga con el emprendimiento. Y si hablamos de la sociedad española y en general la sociedad europea, estamos bastante vagos. Claro, aquí estoy en un templo en el que me resulta muy cómodo hablar. Probablemente por eso se me vayan algunas formas y se me vayan algunas palabras, algunas expresiones o algunos puntos de vista, porque me siento fuerte, ¿no? Porque no estoy en un ecosistema extraño o hostil para el emprendimiento, que a veces se da. A veces esta charla la tienes que dar en un sitio donde lo que tienes delante precisamente no es el foro que más cree en el emprendimiento, pero estamos hablando de un sitio que respira emprendimiento, ¿no? Así que esto, aquí no hace falta decirlo, pero en cuanto salimos por esa puerta, todos los que aquí tenéis un proyecto sabéis que muchas veces el emprendedor, por mucho dinero al que se le destina, sigue siendo una figura algo incomprendida, ¿no? Y sin embargo tan necesaria, ¿no? El emprender es una cuestión de todo el mundo. Debería estar impregnado en el ADN empresarial, de la pequeña, la mediana, la gran empresa, en las instituciones públicas, en los organismos educativos, en los programas educativos, a todos los niveles, ¿no? Yo colaboro, por ejemplo, con algo que se llama el Instituto Europeo del Emprendimiento. Me sorprendió cuando hace un tiempo descubro que estaban organizando unos talleres, unos bootcamps para niños pequeños, ¿no? Se les instaba a los niños o se les invitaba a los padres a que trajeran a sus niños para que jugasen con el emprendimiento, que no es otra cosa que jugar con la creatividad, con propósitos, con formas distintas de hacer lo mismo, con mejorar las cosas, ¿no? Igual a decir en este momento, que aunque esto está presente en muchas imágenes inspiracionales que están aquí, en muchas slides, que el emprendimiento no es una cuestión exclusiva de una entidad jurídica, ¿no? No estamos hablando de sociedades limitadas siempre, sociedades anónimas, sociedades cooperativas, autónomos o cualquier otra que mañana a quien le compete decida titular o decida adoptar o decida crear, ¿no? El emprendimiento tiene que formar parte del ADN de todo el tejido productivo de una sociedad. De tal manera que emprender también se puede emprender en el seno de una gran compañía. Yo tuve la suerte de empezar a trabajar en una empresa que se llamaba Commodore. Con solo 20-21 años tuve la suerte y el honor de ser product manager de un ordenador que supuso un punto de vista disruptivo, como otros cuantos que convivían con el llamado PC, que es el que se ha quedado hoy, y solo sobrevivió como competidor el Macintosh, ¿no? Pero allí se quedaron en el camino unas propuestas que hicieron ver al mundo que la informática había llegado para cambiarnos la vida. Estaba en el Atari, estaba en el Commodore, que eran ordenadores, en el caso de Commodore, que venía de una simplificación de un simulador de vuelo, con grandes capacidades de sonido, de diseño, etcétera, etcétera, ¿no? En ese proyecto, que subió como la espuma y que acabó siendo una billion company, aunque luego el devenir de los tiempos de la tecnología, que aquí algunos han conocido, pues supuso en un ejercicio de concentración que muchas marcas desaparecieran, en esa compañía se daba mucha rienda suelta, por aquel entonces, en esa compañía americana, a que en el seno de la misma se desarrollasen ideas, se emprendiesen ideas, y lo de menos era quién te pagaba el sueldo o qué logotipo aparecía en la tarjeta. Por lo tanto, la actitud de emprender es algo que hemos ido abandonando, por ejemplo, en el seno muchas veces de las compañías. La hemos sustituido por los programas de soft skill de creatividad. A lo mejor le podrías decir simplemente porque no emprendes este proyecto y le haces ver o le haces sentir que ese proyecto dentro de una empresa es algo que tiene un toque personal para él o para ella. El emprendimiento siempre ha estado asociado a fenómenos sociales. Todos recordaréis las carreras de carretas y caballos y aquella locura por la cual el gobierno americano, para extender la geografía, digamos, urbanizada o productiva, ¿no?, de agricultura y ganadería de Estados Unidos frente a la aluvión de inmigrantes, pues organizaba una carrera en la que se levantaba una bandera, se habían seleccionado unas parcelas y todo el mundo corría, algunos
no llegaban para contarlo, hasta que ponían su bandera y decían, esta es mi parcela, ¿no? Todo ese torrente de inmigración de millones de europeos, especialmente irlandeses, Estados Unidos, con ese hambre y unas condiciones para decir, aquí tienes tu espacio, desarrolla y emprende, ¿no? Creó los cimientos de una sociedad que todavía hoy por hoy, aunque está cambiando mucho el paradigma en la última década, todos lo sabemos, no vamos a hablar ahora de China, de Corea, no vamos a hablar de la India, pero si hay un referente todavía del emprendimiento y lo llamamos y buscamos la marca país, pues todavía estamos hablando de que los Estados Unidos es un país donde en el ADN impregnado de esas personas, de esa población, el emprendimiento es un hito que está probablemente entre los top 5 o top 3, ¿no? Y la figura del emprendedor en Estados Unidos sigue siendo la figura de alguien muy ensalzado. Curiosamente es el país que menos ayuda, en el que la gente menos ayuda recibe de fondos públicos para emprender. Y como muestra de aquella época, os voy a hablar de una pequeña anécdota. Jacob Davis es un sastre polaco que emigra, como tantos otros, a Estados Unidos. Y empieza a trabajar con algodón y desarrolla una tela que es la que hoy conocemos como vaquero, 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 vaquero. Es decir, todavía hoy aquí estáis, el 50% de los que estáis, que sois los que son, pero sois los que tenéis que estar. Pues, maldita la lluvia, pero nada, no pasa nada. Acaban de decir que hay una amiga que venía para acá, que vive en la zona de la carretera, Sí. que el ayuntamiento ha recomendado no salir. El ayuntamiento ha recomendado no salir. Muchas gracias, ayuntamiento. Así fomentamos el emprendimiento. Porque se prevé lluvia, o sea, hay alerta naranja. Alerta naranja aquí, en esta zona. En la zona de la carretera Luna. En la zona, bueno, sí. Sí, vamos, claro. Yo vivo en San Sebastián. Muy bien. Bueno, hay que ponerlo en punto de humor. Yo estoy acostumbrado a dar charlas y ponencias, pero tengo además una vida no paralela, es una vida que vive dentro de mí, que está en la de músico, toco el bajo y canto en una banda de versiones de rock clásico. Yo soy ya muy viejo, entonces son versiones de rock muy antiguo. Y estas cosas estoy acostumbrado a que ocurran, ¿no? De repente se te llena o no se te llena, pero es verdad que cada vez, al igual que pasa un poco con el emprendimiento, con la realidad del emprendimiento, la zona de confort es el enemigo número uno. Pero bueno, vamos a seguir hablando de Jacob Davis. Así que este señor se da cuenta que las telas que desarrolla para el trabajo, para la labor de toda esa explosión de personas que de repente se dedican a la agricultura, a la ganadería, aunque no hubieran tenido jamás idea de hacerlo, pero lo tienen que hacer por obligación, porque es el trabajo que hay en el vasto territorio americano, pues se da cuenta que las telas y los pantalones se rompen muy fácilmente. Estamos hablando de una vida bastante dura, ¿no? Y hasta que un día se le ocurre ponerle unos remaches. Entonces prácticamente hay pocos pantalones vaqueros, a pesar de los avances, y que no los utilizamos ya para labor, que hay pocos que no tengan los remaches en los puntos clave del pantalón vaquero, ¿no? Estos remaches que yo toda mi vida he pensado que eran adornos, no son, cuando descubro la historia de Jacob Davis y Levi Strauss, no son adornos. Entonces este señor es un emprendedor. Pero esto es un ejemplo que simboliza cómo la vida, ¿no? La historia de las grandes marcas está llena de comuniones y de historias en las que muchas veces no están las que nos pintan hoy cuando aparece Elon Musk y parece que Elon Musk apareció de la noche a la mañana y ya fue el dueño de Twitter y ya creó Tesla, ¿no? Es decir, y esto, por la media edad que leo aquí, no os quiero llamar mayores ni viejos, pues ya estoy yo para eso, para decirme que yo soy aquí el viejuno de turno, pero lo que preocupa a veces es que la gente más joven se piensa que este señor fundó Tesla, ¿no? Y todos aquí conocemos la historia de Tesla, ¿no? Entonces, la historia de las marcas, de los éxitos, ¿no? de tantos proyectos está llena de situaciones rocambolescas y cambios en el tiempo. Y este es un ejemplo muy bonito de una comunión bien avenida, porque Jacob Davis conoce casualmente un día a Levi Strauss, que es un empresario pues, que está dotado para la gestión, para la producción, para la organización de un sistema productivo, ya contaba con un primer modelo de fábrica, con producción en serie, y tenía ya sus canales de distribución, ¿no?
Levi Strauss se enamora también al mismo tiempo o identifica el valor de un tío que era un absoluto genio en el diseño, en este caso de jeans y prendas, y juntos se asocian. La marca que se queda es Levi Strauss, pero bien podíamos haber heredado también la marca Jacob Davis de vaqueros, ¿no? Y hubiera sido igualmente válido, ¿no? Y es un caso de éxito. Por lo tanto, muchas veces en el emprendimiento se dan el binomio, la simbiosis genio o genios, empresario o empresarios, gestor, gestores, ¿no? Y esto me da una primera idea de lo importante que es muchas veces para el emprendedor ser consciente de sus capacidades, ¿no? Cuesta mucho decir, voy a hacerme Nos proyectamos mucho hacia el plan de negocio del proyecto, de la empresa, y no nos hacemos el análisis DAFO nosotros interior. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis capacidades? ¿O cuál es mi incapacidad? ¿En qué asuntos soy incapaz o soy limitado, ¿no? Y esto es un ejercicio de autoevaluación importante que antes de emprender un camino de emprendimiento es importante que realicemos. Porque no he conocido emprendedor de éxito, sobre todo sostenido en el tiempo, es decir, que no tuvo éxito una vez, quizás por cuestiones circunstanciales o de oportunidad o de destino, que no es una persona que asuma que necesita un equipo brillante en el que las primeras espadas son gente que hace mucho mejor lo que él hace, que es probablemente ser un líder participativo y tener la visión de conjunto, ¿no? Luego abordaremos también la figura del liderazgo. Vamos a hablar del emprendedor a secas, sin más. Y luego vamos a hablar un poco más adelante del emprendedor persona. Bueno, como antes decía, la primera empresa es una persona. Y de esto se olvidan demasiados tratados, demasiadas ponencias, demasiados programas formativos, demasiados programas de subvención. Es decir, si estamos creando un ecosistema, una lanzadera de proyectos con dinero público, por favor, estemos seguros de que una dotación importante de los presupuestos es para ayudar a ese emprendedor o a esos jóvenes emprendedores a que estén absolutamente capacitados, no por las hard skills que han aprendido en su ruta académica, sino en las soft skills que necesitan para desempeñarse en un mundo cada vez más competitivo, ¿no? Y esto es un aspecto absolutamente importante. Estamos hartos de ver, muchas veces ejemplarizados por los medios, por cuestiones que tienen mucha luz y brillan, como los deportes, las motos, los coches, el fútbol, como muchas personas que son auténticos cracks en aquello que hacen, ¿no? Tienen un punto en el que se vienen abajo porque alguien no les ha preparado mentalmente para esa tarea a la que el destino parece que les había encomendado, ¿no? Y yo he podido comprobar en mí mismo, así que os puedo decir que el 85% de las frases que están aquí, lejos de ser pura teoría, son de mi propia práctica, de mi propio recorrido. Y seguramente hay mucho más aquí, en este contenido, de mis fracasos que de mis éxitos, porque ha habido de todo. Ha habido grandes éxitos, ha habido proyectos neutros y ha habido enormes fracasos que son realmente de los que he aprendido. Y cuando descuides tu empresa persona, cuando te descuides a ti mismo, tú eres tu primera empresa, empezarás a perder poco a poco o empezarás a sembrar los cimientos para perder todo lo demás. ¿Alguien me ha preguntado? Sí, la señorita de la revista acaba de tener un blackout, quedó fatal, pero prefiero preguntarte el nombre y que todo el mundo lo sepa antes que quedar como que no me acuerdo. No me acuerdo. Estrella. Estrella tu nombre. ¿Y la revista? Sin filtro. Sin filtro. Vale. Antes me han preguntado, ¿todo el mundo puede ser emprendedor? Bueno, la pregunta es muy genérica. No todo el mundo puede o quiere ser emprendedor. Ahora, esta figura que nos vende la filmografía, la literatura moderna, de el genio loco, ¿no? Vende mucho más. Y por un lado está bien, ¿no?, que las grandes estrellas de todo, ¿no?, pues aparezcan ahí con todos los focos y parece como que pueden atraer, digamos, una corriente aspiracional de gente que diga yo quiero ser como ese, quiero ser como esa, ¿no? Pero los grandes ejemplos, ¿no?, los grandes ejemplos, Steve Jobs, tío al que adoro y además con el que tuve la ocasión de trabajar en su mayor fracaso, que no fue su
superhiplo por Apple, sino cuando se sale de Apple enfadado, o le echan, nunca se sabrá qué pasó, y funda la compañía Next. Y yo, en una colaboración, estos llegan a España de una determinada manera y buscan gente con la que colaborar, ¿no? Bueno, pues fue una gran castaña, porque fue un ordenador en concepto muy adelantado a su tiempo. Pero este señor aprendió mucho de aquella experiencia. Se quedó con lo bueno, aprendió de lo malo, y el resultado, el iPhone y el iPod, años después, es el resultado de aquella experiencia. Y eso mucha gente no lo sabe. Entonces, muchas personas tienen el emprendedor oculto. Muchas personas son emprendedores también por obligación. Pero el emprendedor no solamente es esta persona que da grandes discursos, que anima cualquier fiesta, que aparece en todos los medios y que es el objeto y el centro de todos los focos. Hay muchas compañías, muchos proyectos, muchas marcas, muchos que tienen detrás personas que tienen un perfil mucho más resguardado, un perfil de gestor, un perfil que no le gustan los focos ni las cámaras, y hay muchas personas que a los 20 no hubieras dicho que podías ser emprendedor, a sus 30, si aún los sigues en contacto con ellos, no dirías que va a ser emprendedor, a sus 40 todavía menos, y a sus 50 son grandes emprendedores. Porque cada momento de nuestra vida, ¿no?, nos pone en un contexto de sociedad, en un contexto evolutivo de la misma, en el que una persona que no se veía siendo emprendedora, pues de repente un día se descubre que algo se le ilumina en la cabeza y se dan las condiciones para que inicie un camino de emprendimiento. Desarrolla una empresa o no, pero a lo mejor desarrolla algo bonito. Pero por supuesto, me da igual qué tipo de emprendedor seas, si es de esos emprendedores innatos, personas muy inquietas, muy agitadas, muy exploradoras, o personas más calladas, ¿no?, pero que cuando te has dado cuenta han creado algo. Y no solamente lo han creado, se sostiene en el tiempo. Y se sostiene por disciplina, por método y por orden. Así que el emprendedor, la figura del emprendedor más clásica según la filmografía, casi un poco siempre la mía, la del señor, este tío habla muy bien, se mueve mucho y dice cosas graciosas y se gana a la gente y dice cosas que parece que sabe, ¿no? No siempre es la garantía del éxito, porque la otra parte es la que traen ya de serie algunas personas que a lo mejor no son tan iluminadas, pero sin embargo traen ya de serie algo que a los que hemos sido de perfil más creativo nos cuesta con el tiempo desarrollar, y es la capacidad de disciplina, la capacidad de método, la capacidad de orden, que al final son las bases de un espíritu resiliente. Por muy fuerte que seas, si no tienes esto, no eres resiliente. La resiliencia también se la sobreestima mucho. Es decir, el señor Nadal es probablemente uno de los deportistas con más capacidad de resiliencia de la historia, pero detrás tiene su método, el que él ha desarrollado, el que le han inculcado, el que le han enseñado, y un equipo de personas. Y por supuesto él tiene su fortaleza interior, pero tiene un método. Así que conectado con esto está el genio y el ingenuo. Mirad, es cierto que probablemente para que algún día se pueda decir que eres un genio, o para que tú desarrolles una genialidad cuando emprendes una idea, un proyecto, ¿no?, vuelvo a insistir, no visualicemos, por favor, y menos en esta charla, que emprendimiento es igual a sociedad anónima, limitada, capítulo. Esta no es un... Yo doy charlas también de estos aspectos, cómo hacer un plan de negocio, cómo preparar cómo seducir a fondos de inversión, cómo crear un programa de inversores con un Friends and Family, todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero pasa mucha gente y lo hace muy bien, ¿no? Esta es una charla de emprendimiento desde el punto de vista más humano, ¿no? Y en este sentido, yo mismo, en mi recorrido, he sido alguna vez genio y otras muchas veces ingenuo. Se trata de que no siempre sea ingenuo, y aún no he conocido a nadie que sea siempre genio. Es decir, claro que la experiencia es una de las cosas que más nos hace bajarnos del burro cuando se nos ilumina una idea y sin antes ponerla en contexto de estudiar, ¿no?, el mercado, todas estas cosas que nos enseñan en la escuela, o que nos enseñan en charlas, o que nos adoctrinan sobre cómo debemos de testar un mercado, ver el mercado, hacer un estudio de mercado, a ver si esa idea es viable, ¿no? Pero hay gente que se enamora tanto de una idea y está tan convencido de una idea que nadie ve y que incluso los números no apoyan, que la saca adelante.
vuelvo también a decir una cosa. Estamos en un ecosistema, el europeo, que no es el más favorecedor para una idea hasta que no tiene un recorrido de unos números y de unas evidencias de éxito que entonces, si ya lo decía yo, y entonces lo dicen todos. No, si ya decía yo que esto iba a triunfar. Se apuntan a todo el mundo se apunta. Tu familia, tus amigos, el del banco, todos apuntan. Joder, ya decía yo que esto iba a ser un éxito. Bueno, la primera vez que te lo cuentan, no lo ves. Y si ves los números, menos. No sé si alguno ha vivido una experiencia así. Así que no existen genios solamente genios, no existen ingenuos solamente ingenuos, ¿vale? Sino que todos en el camino de un emprendedor hemos sido alguna vez ingenuos, con la idea en general o con cualquiera de las facetas que acompañan a un emprendimiento. Otra cuestión importante, y yo particularmente he emprendido proyectos de factura propia, otros de factura mancomunada, es decir, esto que se llama cofundador, que ni siquiera cofundador es garante de que la idea es de los cofundadores, porque muchas veces tú eres emprendedor de la idea de otro, que probablemente mejoras, corriges y mejoras, ¿no? Y la historia está hartísima de ver esto, ¿no? Y a mí me llegan muchos veces proyectos de gente que a lo mejor me pide mentoría o me pide que si puedo entrar como business angel o si puedo colaborar o simplemente dar mi modesta y humilde opinión. Y es un proyecto que ya ha avanzado, que se ha desarrollado, que está teniendo incluso sus primeros digamos, episodios de éxito. Y ya cuando empiezas a rascar en la historia, a mí me interesa saber un poco la historia del supuesto emprendedor o emprendedores, descubres que hubo unos señores que iniciaron eso, por razones X se bajaron del burro, se quedó otro y dijo, pues yo no hubiera sido capaz de crear esta idea, pero sí sé cómo llevarla a cabo de manera eficaz, ¿no? Esta charla yo la di delante de 1000 personas hace como 4 años, creo recordar, en la sede del Colegio de Arquitectos de Madrid, junto con Evan, que era uno de los dos fundadores de Twitter. Twitter empieza siendo una idea para que entre un grupo de colegas se comuniquen dónde están las chicas más guapas, literal, dónde está la cerveza más barata, literal, y dónde está la fiesta más animada, literal. Y entonces utilizan unos buscas, la tecnología de buscas que todos conocemos, que ya raramente se ve, pero todavía existe, para, con mensajes muy breves de texto, porque no tienen capacidad, transmitirse este tipo de información. Claro, eso es súper viral, claro, y además en torno a una universidad. Bueno, de repente en Twitter alguien lo ve y dice, ostras, esto es la bomba. Entonces viene un perfil gestor, que además es un tío que sabe cómo buscar financiación. Ahí se empieza a meter dinero. Y a las puertas de cuando digo yo, cuando hace la palomita pop, cuando hace la semilla de maíz pop, Evan se enamora de una chica uruguaya. Y entonces, la fuerza del amor y el destino, vende sus acciones de Twitter por $10.000. Lo justo para comprarse un viejo coche y tener dinero para gasolina, y va de Estados Unidos hasta Uruguay en coche. Un año después, Twitter empieza a explotar, financieramente hablando, porque tardó en tener beneficios. Las historias de los proyectos digitales en Estados Unidos ya sabéis cómo son. Primero crecen a lo bestia, son financiados a lo bestia, y luego ya ven cómo monetizan. Años después, no muchos, Twitter se vende por $5.000 millones. Y ahora lo que vale no está escrito. Son historias de la vida, ¿no? La visión es una actitud de observación constante. Eso, de nuevo, es otra faceta, otra supuesta cualidad a la que a mí, por ejemplo, me han llegado a considerar, en una época de esplendor mío empresarial, gurú. Yo odiaba la palabra. Claro, no les puedes poner mala cara porque te están diciendo una cosa muy amable. Te están llamando gurú, ¿no? Cuando, claro, yo siempre había trabajado en lo que llaman los yankees, el state of the art, que es la proa de las nuevas tecnologías que nos cambiaban la vida. Escribí un libro al respecto, publicado por la Thomson Paraninfo. Cuando llega la era de Internet, yo me subo al carro el primero, cuando éramos 20, y años después, como me va bien en algunos proyectos, me dicen, wow, esto es un gurú. Pues, ¿qué coño gurú? Digo,
la capacidad para visualizar, claro, está muy conectada también con la creatividad, pero está conectada sobre todo también con la actitud de continua misión de exploración, de continua observación y de cruzar muchas veces esas observaciones para sacar una derivada. Es decir, es un ejercicio continuo, es un método, que si lo podemos impregnar, mucho mejor, ¿no? Porque si lo tenemos interiorizado, y no va de explosiones, creerme. Es decir, cada vez que he llegado yo a una idea, he llegado por derivada de los comentarios de otras personas o por el apilamiento de un montón de visiones distintas que, cual un Lego, me daban como resultante una figura distinta, ¿no? Pero la idea está genial. Acabo de visualizar Twitter 20 años después de que valiese 20.000 millones de dólares. No suele ser así. No suele ser tanto así. Por eso yo insisto, yo que he sido siempre una persona muy de explosiones, de resiliencia, de energía, de creatividad, ahora tengo que hablar más de que esto tiene que ir acompañado de un método, de una actitud constante, ¿no? Y poco a poco te vas impregnando de ella, ¿no? Existe la idea más generalizada de que los pensamientos nos llevan a la acción, y está cada vez más demostrado que actuar de una manera, aunque no pienses de esa manera, te cambia al final el pensamiento. Si tú eres una persona que por naturaleza propia o por circunstancialmente no eres muy alegre, no sonríes, no eres muy positiva, probablemente es una cuestión de ADN, probablemente es una cuestión de fisiología dañada con el tiempo, una cuestión circunstancial, ¿qué más da? Para el ejemplo que vamos a ilustrar. Está demostrado que si esa persona se hace caso y empieza a sonreír, empieza a darle al universo y a las personas una vibra empieza a regalar sonrisas cuando no las siente de dentro, cada vez recibe más sonrisas, cada vez recibe mejores enseñanzas, mejores experiencias y acaba siendo una persona que se transforma sin darse cuenta, ¿no? Pues aquí un poco ocurre lo mismo. Es decir, aunque tu naturaleza no sea la de una persona que es constante y metódica, un emprendedor debe ser una persona bastante completa. Bueno, el líder, os voy a decir dos cosas solamente tres del liderazgo. Lo primero es que todos los líderes que yo he visto, aunque aparezcan en la foto, al final yo me he dado cuenta que el grupo que les acompaña es realmente quien les hace buenos, no al revés. No he conocido ningún proyecto de éxito en el que, aunque solo salga una persona en la foto, ¿no?, digan, no, es que con este tío todo funciona. No. Probablemente una de las virtudes de ese líder ha sido elegir un grupo de personas que son súper capaces, y que son tan capaces y tan buenos que ese líder tiene la suerte de contar con ellos. Y creerme, como legado, después de un montón de emprendimientos, a mí me queda saber que el 95% de todas las personas que han estado en mis proyectos en una posición jerárquica supuestamente por debajo de la mía, son hoy personas de éxito mayor que el mío. Ese es mi legado. Esa parte es la que puedo decir que esa no me la quita nadie, porque me he pegado grandes castañas y he tenido grandes triunfos, he hecho cosas, pero eso no me lo quita nadie, y eso es de lo que más orgulloso estoy. Y eso lo trato de inculcar a las personas a las que mentorizo. Es importantísimo, ¿no? Y, por supuesto, la cuestión del líder participativo, que esta es la derivada, ¿no? Porque te puedes rodear de primeros espadas, pero a lo mejor tú no eres un líder participativo, ¿no? Mira, yo estoy ahora con un proyecto, hay una persona aquí que está en él, que se llama Sabio Valley. Es una comunidad de expertos mentores, es decir, responde a la pregunta que esta señorita que está por ahí arriba, que se llama Bea, hizo, que es, ¿qué hacemos con el que sabe? Bueno, pues vamos a crear una escuela en la que el garante de la escuela y los que desarrollan la metodología de la escuela son personas que tienen un track record personal muy bueno y son personas que tienen una sabiduría, fruto de conocimiento y fruto de experiencia, ¿no? Están rondando todos una determinada edad y aparecen como garantes de la escuela, y los alumnos pueden realizar los cursos que ellos diseñan, pero además tener mentorías con esas personas, ¿no? Creemos que es un cambio de tendencia y que responde al nuevo paradigma o una parte del nuevo paradigma de la formación, ¿no? Bueno, yo arranco este proyecto y empiezo a ver que si tengo que hacer cierto todo esto, me tengo que acompañar de personas muy buenas en lo que hacen. Y creo o fomento, porque unos traían a otros, que haya un primer anillo de espadas que son 16 personas, que son mentores, expertos, asesores del proyecto, ¿no? El proyecto ha tardado un poquito más en salir, sale ahora, pero
durante 5 meses yo lo he ido retrasando, así como retrasé la publicación o el terminar mi primer libro, hasta que la responsable de la editorial me dijo, o lo entregas este viernes o se acabó el libro, porque llevaba un año y me lo estaba pasando tan bien en el camino, que siempre decía, no, ahora hay que incluir esto, no, hay que incluir lo otro. Entonces, claro, en mis reuniones con estas personas y lograr ya por fin ser un líder participativo, que no es fácil para una persona como yo, que se ha hecho a sí misma, pues al principio me costaba y luego he empezado a disfrutar y el resultado es muy bueno. El líder de su comunidad. A mí me encanta la figura del lobo, que es muy poco conocida. Es muy poco conocido el comportamiento de un lobo, ¿no? Claro que hay luchas para saber quién se queda con la posición de líder, pero muchas menos que en otros mamíferos. A veces ni siquiera hay peleas, los demás lo saben. Y es una figura que siempre protege y lidera. Por ejemplo, cuando hacen movimientos de manada, se pone al final, porque consideran que es la posición más débil por donde pueden ser atacados, se pone al final. Está demostrado que sacrifican su vida en pos de la manada, siempre. O sea, permiten que la manada huya y ellos se queden afrontando, ¿no? Y, en definitiva, es el más fuerte, es el más humilde y, sobre todo, nunca humilla, ¿no? Otros mamíferos sí lo hacen en las manadas, ¿no? Y es una referencia para cómo debe ser un liderazgo, ¿no? Muy básica, muy primitiva, pero muy válida. La actitud del emprendedor. Bueno, voy a considerar que todos sois emprendedores. Sois exploradores, sois astronautas en busca de nuevos planetas. Tenéis que estar siempre con tiene que formar parte de una forma de ver la vida, ¿no? Es lo que comentábamos antes con la supuesta capacidad de la visión. La supuesta capacidad de la visión viene de una actitud constante de exploración, ¿no? La curiosidad, muy importante, ¿no? El quererse. Cuidado también con la autoestima del emprendedor, ¿no? Porque se aprende del sufrimiento y se aprende de saber que he errado. Y esto, muchas veces la autoestima no nos lo permite. Así que el equilibrio entre quererse y quererse de manera egocéntrica o narcisista es algo que suele ocurrir con mucha frecuencia, ¿no? Porque si algo que la vida te enseña es que tú eres responsable pero no culpable muchas veces de los errores. Te tienes que afrontar el error, pero muchas veces, salvo que seas una persona que claramente tiene una patología que pertenece a cerebros que están en el capítulo del mal, generalmente todos en nuestra vida, en cualquiera de los capítulos profesionales, afectivos, sentimentales o familiares, muchas veces hacemos daño y somos responsables del daño pero no culpables, lo cual implica que lo tienes que reparar o enmendar. Los proyectos, como los clubes de fútbol, son el reflejo muchas veces de la autoestima del líder, del equipo de trabajo que la acompaña y del proyecto. Es decir, hay marcas a las que el entorno, los clientes, proveedores, los medios, perciben que son marcas orgullosas de ser lo que son, ¿no? Esto es difícil conseguirlo, pero si quieres construirlo, yo todo lo que he observado es que van del líder, sus primeras espadas, y así en anillos concéntricos, como si una cebolla se tratase, hacia el mercado, hacia las capas que están más en contacto con el mercado, ¿no? Con el ecosistema en el que operas. La escucha activa es otra constante actitud absolutamente fundamental y necesaria, ¿no? Yo soy, por ejemplo, también, como veréis, me estoy pintando hoy como un emprendedor horroroso, pero es cierto que yo estoy más próximo al perfil de un emprendedor hiperactivo. Sigo siendo muy productivo, a pesar de mis 57 años, y tiendo a la hiperactividad, ¿no? Es mi naturaleza. Ahora, con los años he aprendido cosas. Y, por lo tanto, intento que otras personas se puedan beneficiar de estos errores o estas deficiencias, ¿no? Ojo con la hiperactividad, porque tienes que a veces el exceso de movimiento, estamos acostumbrados a ver y a ensalzar la figura en las empresas. El otro día leía, porque me está llamando mucho la atención, el choque que hay de la primera generación nativa digital con el mundo del trabajo. Y todos los días hay noticias muy curiosas de la generación Z. Y cómo está viendo dramas, ¿no? Dramas. Una generación que no coge el teléfono, o sea, lo odia. Una generación que no se implica con las marcas, no se implica con proyectos a medio o largo plazo, a veces ni siquiera a corto.
una generación pues que está costando, entroncarla, ¿no? Está costando incorporarla, ¿no? Y la pregunta es qué va a pasar cuando ellos estén en sus 30 y tantos años, o en sus 40 y tantos años, o en 50 y tantos años, ¿no? Es decir, ¿quiénes van a ser las personas que realmente digan, yo sostengo esta bandera? Porque los que se les presupone muchas veces o se les critica, yo voy a confiar un poquito más en esa generación, es que quieren sostener una bandera, pero no el legado de la bandera que esta sociedad actual, tal como está, les está diciendo, no, coge. Pero a lo mejor no es esa la bandera que quieren coger, sino esa es otra, ¿no? Y no les vamos a hacer entrar por el aro. Yo no sé si os recordáis cuando teníais 20 y tantos años, pero os entráis por el aro de lo que no había otro remedio, pero en cuanto podíais os salíais del aro. Así que más le van a valer a las personas que están en el mundo de los recursos humanos, a los líderes, a los jefes de departamento, a todo el mundo que tiene una responsabilidad donde va a tener un equipo de generación Z, más le va a valer reemprender su camino de cómo hasta ahora ha tratado a sus equipos y buscar la manera de conectar con estas personas si quiere un tejido productivo y eficaz, ¿no? La pasión por el emprendimiento es claramente un motor de superación, ¿no? Pero yo invito a que te enamores más del camino que del logro, que del final del camino. Si es que hay un final del camino, a veces lo hay, pero invito a disfrutar más del camino, porque yo en visión retrospectiva he estado en proyectos que ahora los miro hacia atrás y digo, jo, tenía que haber disfrutado mucho más de todo este tránsito, porque ha sido un tránsito maravilloso, ha sido muy bonito. ¿Cuándo empiezas a ver cuándo las cosas son bonitas o feas? Como los coches, como la ropa. Aparte del gusto de cada uno, cuando lo ponemos en contexto de comparación. Así que, en mi contexto de comparación, yo tenía que haber disfrutado más de algún recorrido, de algún tránsito, de algún proyecto que he emprendido, o he coemprendido, o he sido invitado a emprender, y no solo visualizaba el final del logro, ¿no? Además, tengo que deciros que los líderes que yo he visto, o los emprendedores que he visto de proyectos, a veces su propia marca persona, o a veces corporaciones que han logrado crear de todo tipo de índole, deportivas, empresariales, de servicios, industriales, que un montón de años después siguen creciendo y triunfando, son personas que claramente se concentran en el camino. Cada día es un día nuevo, cada día es un día nuevo, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de enamorarse demasiado de la idea, porque la idea a veces también te puede combustionar. Es decir, a veces nos idealizamos tanto una idea, además esa idea está muchas veces simbolizada por un logotipo y unos colores. Mirad, este proyecto de la Escuela de Mentores Expertos va por el tercer nombre. Yo, hace 10 años, alguien me sugiere, oye, ese nombre, a lo mejor estamos a tiempo. Digo, tú estás loco, porque me enamoraba tanto, o sea, intentaba sacar tantas energías que ya no podía concebir que esa idea y esa iconografía que responde a esa idea, que es el famoso logotipo, pues cambiase. No. Bueno, pues no pasa nada, va por el tercer cambio ya, y definitivo. Este es el definitivo porque así lo han aprobado 16 personas. Y me ha costado, pero lo hemos hecho. El control. Bueno, el emprendedor también, las personas somos muy dados al control. El origen de esto es la inseguridad. Es decir, queremos tener todo controladísimo, ¿no? Se supone asociado a la eficacia de una persona que cuida todos los detalles, pero muchas veces lo que late debajo de todo esto es un exceso de control, de inseguridad. Entonces, hay cuestiones que no podemos controlar. No podemos controlar. Entonces, nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero no creernos Dios. Si juegas a ser Dios, Dios te va a abandonar. Compórtate como Dios en el trabajo de abajo, pero no juegues a ser Dios. No podemos controlar todo. Hoy, probablemente, estaríamos aquí el doble de personas. Yendo para acá, llevamos un montón de días con lluvia, cierto. Pero cuando salgo de mi casa y veo un mensaje que dice en el chat de grupo del colegio de mi hijo, de su equipo de fútbol, una madre y un padre, pero va a haber entrenamiento así en estas condiciones, digo, creo que hoy no llenamos el aforo.
El entusiasmo, pero razonado, ¿no? Es decir, el entusiasmo, cuando es razonado, cuando tú explicas por qué estás contento y por qué crees en una idea, por qué crees en un proyecto, se contagia. Cuando es simple euforia, no es razonada, porque probablemente responde a todo tipo de estímulos, más emocionales, ambientales, te combustiona, quema el equipo. No hay nada peor para un equipo de gente que te rodea, me da igual que sean empleados, socios, colaboradores, tu proveedor, que muchas veces es tu primer cliente para mí. Es decir, tu proveedor tiene que sentirse tan a gusto y tan enamorado de tu proyecto, y qué mal cuidamos a los proveedores, qué mal se les cuida, qué mal el concepto clásico, la tendencia tradicional que hay del proveedor en las escuelas de empresa es de una gente que como tú le pagas tiene que venir así. Eso todavía está impregnado en muchísimos empresarios y empresarias. Yo he ganado mucho más enamorando a proveedores del momento que descubrí eso, ¿no? Que dije, bueno, pues mi discurso voy a tratar también de... Primero, si tú les convences de la idea, la van a entender mejor. Van a hacer por entenderla mejor. Así que el servicio que te presten, producto X, lo van a hacer mejor. Y en segundo lugar, van a dar un plus. Te van a dar un plus, ¿no? Entonces muchas veces, no, como es proveedor ya se le paga, ¿no? El mismo error que se comete con los empleados, como se le paga, bueno, pues así no se construye la empresa, desde luego no la moderna, y con la generación Z ni te cuento con lo que nos viene, ¿no? La duda, bueno, pues llegamos, cambio de agujas, ¿a dónde vamos? Izquierda o derecha, ¿no? La duda nos asiste y en un entorno y en un mundo tan cambiante, que parecía que habían cambiado reglas del juego con la pandemia y ahora vuelven a cambiar en muchas cosas. Nosotros en el entorno que estamos, que en este proyecto, que es el entorno educativo, no sabéis lo que ha cambiado. Sí, formación online, pero es que la formación online de ahora no es nada de la que salió después de la pandemia. Ha cambiado todo, o sea, una cosa bestial. Entonces, nos vemos abocados muchas veces a tomar decisiones casi en tiempo real, ¿no? Claro, los proyectos, las cosas, los recursos, los planes no pueden responder a movimientos así. Si está ocurriendo en el contexto de lo político. Grandes programas de obras públicas, que son planes a 20, 30 años, se cambian a 5 y a 3 y a 2. Pues ¿qué va a pasar en el mundo de la empresa, no? Entonces, mi consejo de mi experiencia, aquí en algunas cuestiones cada uno puede tener su librillo. Eso sí, que exista un librillo. Eso significa que detrás habrá un maestrillo. Entre hacer o no hacer, hacer y corregir, hacer y corregir. Hacer y corregir. Ahora bien, no quemes todas tus naves, no a cualquier precio. Pero si tenemos dudas para iniciar una nueva unidad de negocios, si tenemos dudas para cargarnos esta unidad de negocios, si tenemos dudas para contratar 2 empleados más, si tenemos dudas para abrir en otra ciudad distinta, si tenemos dudas para cambiar el nombre del proyecto, mejor hazlo. Si puedes testearlo antes, ya todos conocemos mecanismos que nos han instruido en las escuelas de negocios, pero desde luego, ante la duda, hoy en día no te puedes permitir estar quieto. Es cierto que hay gente que le va bien estando quieto, con una postura mucho más conservadora, pero de lo que yo tengo observado, durante 40 años, no son las figuras, al fin y al cabo, algún día alguien les adelanta, por la izquierda o por la derecha. La cultura de puertas abiertas, fijaros, esto es otra cosa que me cuesta también, me cuesta concienciar mucho al formato clásico de empresario-emprendedor. Al enemigo ni agua, el competidor es enemigo. No. Conoce a tu competidor, llévate bien con él, escúchale, puede que tengáis simbiosis, colaboraciones, y puede que aprendas mucho más que de los propios clientes. Y en ese sentido, cuando la cultura de puertas abiertas supone ir subiendo escalones con muchísimo menos recursos y menos esfuerzo que si va financiado todo o si va aportado todo con tu propio músculo, tiempo, dinero, recursos, energía. Así que yo procuro instar al emprendedor, al gestor, al empresario, a que desarrolle acuerdos muchas veces creativos, incluso a veces en el camino de un proyecto con sus propios competidores. Vamos a citar algunos elementos que nos afectan, ¿no? Al camino del emprendedor, del emprendimiento, ¿no? Bueno, pues, como antes decíamos, el emprendimiento es el factor número 1 de la evolución. Desde el momento que alguien se planteó cómo hacer las cosas de manera distinta para hacerlas más rápida, más eficaz o más barata con el tiempo, cuando ya existió la moneda, o los valores de intercambio similares como la sal o el oro, pues la gente empezó a trabajar y a emprender nuevas maneras, ¿no? Una cosa que yo a la que sugiero muchas veces a los mentorizados, ¿no? Por favor,
vamos a utilizar la metáfora o la analogía en el mundo de la empresa, la inversión en hardware, ¿no? Y lo que la acompañan, los programitas, su software, pero ¿qué hay de tu hardware, de tu software, ¿no? Entonces, cuida por favor tu cuerpo, me parece muy bien que vayas al gym todos los días, que hagas pilates y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y que te abones a todas las comidas, a todos los brands súper saludables como los de mi hija, ¿no? Que no me deja tomar nunca un bocata de calamares, me lo tengo que tomar a escondidas, ¿no? Pero por favor, cuida también tu parte mental, cuida tu salud mental, cuida tu estabilidad emocional, porque es fundamental. Es fundamental, es decir, podemos hacer bien todo lo demás, pero si no estamos bien en ese sentido, si no trabajamos nuestra salud mental, no hay emprendimiento con lo duro que resulta hoy en día, que al final se sostenga a largo plazo. O a lo mejor se sostiene hasta un tiempo, se desarrolla exitosamente hasta un tiempo y algún día se quiebra, porque viene un cambio importante y tú no estás preparado. No estás preparado mentalmente, en todo lo demás sí. Tienes hard skills, tienes soft skills, tienes recursos, tienes posicionamiento, tienes reconocimiento y éxito en el mercado, en el ecosistema en el que operas, pero te falta equilibrio emocional, equilibrio mental, ¿no? Bueno, mirar, yo también doy talleres de recursos humanos para emprendedores y se quedan sorprendidos cuando les digo, cuando vamos a hablar de recursos humanos, dicen, hombre, si nosotros somos 3. Y digo, ya. Para empezar, te podría decir que desde que eres uno, tu propio emprendedor, ya deberías tener en cuenta que deberías aplicarte tu propia política de recursos humanos. Pero en el momento que son 2, ya tienes que tener pensado cuáles son los roles de cada uno, los objetivos de cada uno, los recursos asignados a cada uno, etcétera. Porque esto es muy común en las startups al principio, que son muy pocas personas, que este es el capítulo al que le dedican tiempo en última instancia. No se preocupan de este asunto, el asunto de los recursos humanos, ¿no? Y es mucho más importante de lo que la gente piensa poner en un cuaderno de bitácora qué es lo que se espera de cada persona que interviene ahí. Me da igual que sea fundador, cofundador, empleado, colaborador o becario, me da igual. Bueno, yo he tenido mecenas, yo he tenido business angels cuando era más joven. Me acuerdo, pues mirad, la mano derecha de Michael Dell, fundador de vuestro sector también, de los ordenadores, es un señor que, pues yo le presento un día un proyecto, porque, oye, que está interesado, ¿qué tal? Bueno, hay un tercero que interlocuta y me presento ahí. Después de 2 horas y media de hablarle de año 99, una red de espacios publicitarios online, ¿no? Con los servers, las tecnologías de targeting, de tal. Y yo suponía un señor que viene del background tecnológico, ¿no? Bueno, después de 2 horas y media, aguantó, aguantó. Me dijo, no he entendido nada. Claro, en cuanto te dice eso, dice, ya se ha acabado, día perdido, día y oportunidad perdida, ¿no? Este señor me pone un duro. Y me dice, pero sé lo suficiente como para saber que sabes de lo que hablas y te voy a apoyar. Y me puso dinero. Y todo mi recorrido, el que podemos decir de éxito y también de fracasos, de proyectos digitales, vino a raíz de que un señor no entendió nada de lo que yo le había dicho, pero le pareció convincente y que yo tenía una actitud que fue la realidad en la que me iba a partir la cara por ese proyecto, ¿no? Bueno, pues son cosas de la vida, así que claro que existen los mecenas. Ahora nos han comido la tostada, ya del barco se nos ha ido, le hemos puesto tantos recursos que está descubriendo nuevos continentes. Ahora hablamos de fondos de inversión y hablamos de subvenciones, que está muy bien. Mi experiencia con los fondos no es buena en este país, mi experiencia. Pero eso es otro capítulo. Sigo creyendo en las personas, fijaros, ¿no? Y sigue habiendo personas que pueden actuar de mecenas. Muchas veces a lo mejor lo que te ponen no es dinero, pero a lo mejor te ponen un apoyo que es sustancial para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Así que no visualices solamente que el secreto y la razón para buscar apoyos va a ser el dinero. Muchas veces las personas son tan importantes como el dinero en sí, ¿no? Fijaros, el otro día, en nuestra reunión con estos 16, pues, les dije, señores, por fin tengo un gráfico. Yo tuve un proyecto muy ambicioso hace años, que fue el que fui fundador, en el que, como era un marketplace, y los marketplaces donde intervienen diversos actores, ¿no? diversos estereotipos o perfiles, ¿no? Son difíciles de graficar, son difíciles de conceptualizar en un gráfico, pero yo ya mi experiencia me ha dicho, y es lo que yo le digo a las personas que tienen a bien escucharme, otra cosa es que me hagan caso. Si no tienes un gráfico en el que exponer tu idea, o tu negocio, o tu proyecto, o tu visión,
y no estoy hablando solamente de crear empresas, sino en general, no tienes proyecto, no tienes idea. Tienes que ser capaz de reflejarlo en un gráfico. Y vamos acabando. El emprendedor y la persona. Bueno, ya he hecho algunas anotaciones a lo importante que es el desarrollo personal del emprendedor. El emprendimiento más importante eres tú mismo, es la persona. Todo tiene que partir de ahí, ¿vale? Y de esto se habla poco. Parece que empezamos siempre el camino en la estación número 3, ¿no? Y es un error, ¿no? Porque es al final el que va a aportar el equilibrio en el proyecto. Así que una persona que es emprendedor y su proyecto crece, tiene que crecer a todos los niveles con su proyecto. Alguien me mandaba hoy una frase que es de, bueno, me mandaban hoy, lo veía en su estado de WhatsApp, que resulta que ha llegado se ha sentado por ahí arriba, una frase que yo no me acordaba que era Winston Churchill, me la ha aportado esta persona. Corrígeme si me equivoco, porque ya que estamos pocos, podemos hacerlo interactivo y participativo como los líderes ideales. El problema... los humanos son el único... Bueno, lo voy a decir con mis palabras. Los humanos son el único ecosistema en el que un idiota, ¿no?, actúa como líder. Los animales, en ese sentido, son mucho más inteligentes que nosotros. Nunca dejarían que el más idiota y débil de la manada les liderase, ¿no? Y qué verdad es, ¿verdad? Creo que estamos todos de acuerdo hoy que nos sorprenden ver a líderes políticos, líderes empresariales, líderes sociales, intelectuales. A lo mejor soy muy mayor, pero oigo de manera muy frecuente, esto ya no es lo que era, ¿no? Nos hemos saltado con el clic. Vale, nos hemos saltado con el clic. Bueno, quería hacer este apunte de lo importante que son líderes adecuados en una sociedad, ¿no? Mira, esta anécdota me encanta y va a ser la reseña, digamos, de un poquito más extendida en el tiempo de lo que nos queda de presentación. Recomiendo a todo el mundo leer El arte de la felicidad. Es un libro muy curioso que lo que hace es relatar la crónica con algunas interpretaciones y perspectivas muy interesantes de Javier Cutler, que es un psiquiatra y periodista que acompaña a Dalai Lama en una gira que hace por Estados Unidos, visitando y queriendo conocer de lo que es un puesto de perritos hasta los grandes monumentos naturales de Estados Unidos o las grandes instituciones, ¿no?, que es lo que les encanta exhibir, ¿no? Pero en una visita con un séquito de periodistas, de políticos, de gente de seguridad a la montaña de Yosemite, ¿no?, que tuvieron la suerte de que estaba en un día como tal, que le daban los reflejos del sol y se ilumina tal como refleja la foto. Al volver al hotel, están todos, ¿no?, pues enfatizando, eufóricos, ¿no? Y el Dalai Lama, de repente, se les pierde de la comitiva, ¿no?, de la fila, y se le ve en los jardines próximos a la entrada del hotel, del hall del hotel, con una pequeña ramita que estaba creciendo entre unos ladrillos, entre unas piedras que estaban en los accesos, ¿no?, un elemento arquitectónico, ¿no? Y entonces les di una lección, porque todos se fueron callando paulatinamente, y seguramente lo hizo aposta o no, no lo sabemos. Pero él se quedó admirando y diciendo, fijaros, tiene más mérito esta ramita que esa montaña, que logra crecer aquí, en medio de la nada, de un muro de piedra, ¿no? Bueno, esto para mí permite ejemplarizar la importancia del detalle. Estamos en una sociedad que nos vamos a los grandes números, a los grandes focos, a los grandes fuegos artificiales, a los grandes... Estamos intentando iluminar continuamente, creando cosas grandilocuentes, de mucho color, de mucha luz, con el volumen más alto. Y en la vida de un emprendedor y en el camino de un emprendedor, sea cual sea el tipo de emprendimiento, el detalle muchas veces va a marcar la diferencia. Algo que yo tuve que aprender y con dolor. Cuando tú eres emprendedor y ya tienes una persona, dos, y tú eres el líder del proyecto, da igual que seas participativo, esto no nos tiene que llamar engaño, no nos tiene que confundir con que hay que asumir la soledad del gestor. Si tú eres la figura relevante o más significativa o la de más responsabilidad, como el lobo, como el jefe de la manada de los lobos, de un proyecto, no eres colega ni amigo ni de tu equipo, ni siquiera de tu resto de socios, fijaros lo que voy a decir, ni mucho menos de tus empleados. Así que está muy bien confraternizar, pero no hasta el punto de que la conversación sea tan franca como que tú le cuentas, pues no sé si vamos a tener dinero para que cobréis. Este mes tengo un agobio, no sé a quién le puedes decir eso, pero ahí no lo puedes decir. Así que comparte los éxitos y las alegrías,
pero no tus preocupaciones. Es así, eso es una exigencia del guión. Fijaros, el fracaso de un proyecto es el fracaso del emprendedor, de su líder, es el fracaso de la idea. No, no. Puede que haya fracasado circunstancialmente por cuestiones del ámbito en el que opera, por falta de recursos, por un mal momento circunstancial del emprendedor, pero no tiene por qué significar ni el fracaso de la idea ni el fracaso del emprendedor. Fijaros, una cosa que me preguntan muchas veces en talleres, un abogado de super éxito, un ingeniero de super éxito, una persona que se dedica a la medicina deportiva de super éxito, mañana quiere crecer y el paso de abogado a despacho, de ingeniero, ingeniería, o de experto en masajes a clínica, es muy difícil. Es más difícil ese paso que montar una compañía de 500 empleados con 10 millones de euros. Es muy complicado. Y aquí, y muchas de las enseñanzas o de los consejos que están en esta charla son consejos que yo utilizo para el enfoque de mis charlas dirigidas a personas que quieren coger y decir, es que estoy teniendo tanto éxito que estoy contratando 2 abogados más, ya una oficina, ahora tengo que contratar 4 más, pero es que los clientes solo quieren hablar conmigo. Es que mis empleados no hacen las cosas como aquí estamos acostumbrados a hacerlas, ¿no? Y esto supone un reto importante, ¿no? Entonces, muchas de las cosas de las que se hablan aquí son consejos para abordar ese cambio, que es un reto. Y yo recomendaría a un emprendedor, a una persona que está continuamente afrontando retos y saliendo de su zona de confort, que esté preparado. Es imposible anticipar que puede ser que le llegue un momento en su vida, o varios momentos en su vida, en los que toda esa energía la va a necesitar, o gran parte de esa energía la va a necesitar un proyecto o una circunstancia de índole personal, ¿no? Y probablemente tenga que emprender, pues la llegada a un hijo, la llegada a una enfermedad, la llegada de X. Hay muchas cosas en la vida que nos pueden ocurrir, ¿no? O un cambio en el paradigma del mercado que nos deja fuera de tono, nos deja. De lo que antes funcionaba, ahora el mercado no lo quiere. Y estos ciclos se están reduciendo en el tiempo de una manera absolutamente dramática, y no solamente en la tecnología, ¿no? Es decir, profesiones, roles, actividades, propuestas de valor de empresas, de repente en 3 años están fuera de lugar, están fuera de mercado, ¿no? Entonces, tenemos que estar preparados para que a lo mejor tengamos un momento en el que nuestra vida se queda como casi desolada, ¿no? Prepararnos mentalmente para este momento nos va a ayudar mucho. Y relacionado con esto, yo tengo que decir también que yo, como he sido siempre una persona con mucha iniciativa, con mucho empuje, con mucha creatividad, con que me atrevía a abordar todo tipo de proyectos, la prudencia es algo que he tenido que desarrollar con el tiempo, ¿no? Es muy importante ser una persona prudente, y si no lo eres, aplicar principios de prudencia al proyecto que está bajo tu responsabilidad, ¿no? No se puede vivir al límite siempre, no se puede vivir afrontando cada curva con la moto en todas las carreras, sabiendo que no te guardas nada y que probablemente estás excediendo tus límites naturales. Al final te vas a caer. Y yo también sugeriría y pediría que en una época como la que vive esa sociedad, en la que ya es muy difícil ver las cosas a largo plazo, porque las galletas napolitanas ya no saben tanto a canela, ¿no? Ya todo ha cambiado, y no hace falta tener, hombre, sí hace falta tener 57 años o los 90 de mi padre para hablar de la napolitana, pero creo que estamos todos de acuerdo. Y no sé si los de 20 años, pero ya los de 30 empiezan a decir, joder, cómo cambian las cosas, ¿no? Pues yo pediría a un emprendedor que piense también en el legado que va a dejar como persona, como emprendedor, como líder de algo, ¿no? Y para acabar, una máxima que yo recomiendo siempre, que esta siempre me acompaña, es la de que las cosas salen mejor para las personas que sacan lo mejor de cómo salen las cosas. Este señor John Wooden fue el entrenador más reputado de la NBA americana, y al final, además de un exitoso entrenador, se acabó convirtiendo en todo un coach del pensamiento humano, ¿no? y del emprendimiento humano, ¿no? Como tantas y tantas figuras que hay en Estados Unidos, ¿no? Esto está conectado además con la canción Who Stopped the Rain de Fogerty, de la Creedence. Los que tienen, muchos de los que estéis aquí, sois coetáneos de esta época, no me pongáis caras raras, no podéis simular. Que
la anécdota, y acabo ya, de Who Stop the Rain, canción que yo toco y canto con mi banda, es que en el festival, el primer festival masivo, el de Woodstock, medio millón de personas, cuando le toca actuar a Fogerty con la Creedence, de repente empieza a llover, pero a mares, como llovía hace un rato aquí. Y dice, se jodió. O sea, además era un momento que la Creedence tenía una gran oportunidad porque había otras bandas más consolidadas, ¿no? Y dice, joder, qué mala suerte, nos invitan a este macrofestival y se nos va a ganar. Bueno, pues la gente, los mal pensados, empezarán a pensar en las drogas, todo esto. Bueno, LSD y tal. Bueno, la gente, no creo que medio millón estuvieran así, empezó a quitarse la ropa, quedarse en ropa interior, a bailar bajo la lluvia, literalmente, ¿no? Hay muchas fotos sobre esto, ¿no? Y entonces Fogerty en ese momento decidió componer la canción ¿Y ahora quién coño para la lluvia? Who Stop the Rain, ¿no? Y con esto acabo diciéndoos que yo soy un pesado, que soy fundador de Sabio Valley, en el que estaremos encantados de que forméis parte de nuestra comunidad, emprendedor, mentor de emprendimiento para startups y también ayudo a gente que quiere reiniciar un camino de reemprendimiento personal. Y muchísimas gracias.